Hay personas que entran a un lugar y lo cambian todo, que toman decisiones antes de que otros terminen de pensar el problema, que van directo al punto aunque incomoden, que exigen tanto a los demás como a sí mismas. Y el mundo las llama difíciles. Pero lo que nadie te ha explicado es que detrás de la persona más intensa que conoces hay algo que probablemente nunca imaginaste. Hoy vas a entender de dónde viene esa intensidad, que la alimenta, y por qué juzgarla es perder de vista lo más importante. Piensa en alguien que conoces que nunca necesita que le digan hacia dónde ir, que en un grupo sin dirección naturalmente toma el control, no porque lo busque, sino porque ver a todos perdidos sin hacer nada le resulta imposible de ignorar, que ve soluciones donde otros ven obstáculos, que actúa cuando otros todavía están decidiendo si actuar. Y aquí está lo que pocos se preguntan sobre esa persona. ¿De dónde viene tanta seguridad? ¿Por qué le cuesta tanto quedarse quieto cuando algo no funciona? ¿Por qué dice lo que nadie más se atreve a decir aunque sepa que va a incomodar? No es porque disfrute del conflicto. Es porque su forma de ver el mundo no le da otra opción. Y esa forma de ver tiene consecuencias que nadie ve desde afuera. Antes de hablar de lo que el colérico hace, hay que entender lo que el colérico siente. Porque la mayoría de las personas que conocen a un colérico solo ven el resultado. La reacción, la exigencia, la impaciencia. Pero muy pocas se preguntan qué está pasando por dentro antes de que todo eso salga. El colérico no es intenso porque quiera serlo. Lo es porque su sistema nervioso no tiene otra velocidad. Mientras otros temperamentos procesan el mundo con calma o con cautela, el colérico lo recibe todo amplificado. Su frustración es más intensa que la frustración promedio. Su entusiasmo también. Y aquí es donde muchos cometen el error de juzgarlo. Porque esa misma intensidad que puede hacer daño cuando se dirige hacia afuera sin filtro, es la misma intensidad con la que el colérico quiere a las personas que le importan, con la que defiende a quien necesita defensa, con la que se compromete con algo cuando decide que vale la pena. No es una persona que haga las cosas a medias en ninguna dirección. El problema no es que sienta demasiado. Es que nadie le enseñó cómo expresar esa intensidad sin que los demás se alejen antes de poder entenderla. Hay algo que casi todos hemos hecho alguna vez. Saber que nos equivocamos y no saber cómo decirlo. Para el colérico eso no es una situación ocasional. Es una de las batallas más constantes y más silenciosas de su vida. Hay algo que el colérico casi nunca hace aunque a veces quiera hacerlo. Pedir perdón. No porque no reconozca que se equivocó. A veces lo sabe perfectamente. Lo sabe en el momento en que sucede y lo sabe después. Pero decirlo en voz alta le genera algo que le cuesta mucho sostener. El colérico construyó su identidad alrededor de tener certeza, de saber hacia dónde va, de ser la persona que tiene las respuestas cuando otros dudan. Y admitir que se equivocó no es solo reconocer un error. Es sentir que pierde la única versión de sí mismo que siente que puede mantener. Entonces busca otras maneras de arreglar las cosas sin nombrar lo que está arreglando. Hace algo por la persona que lastimó sin explicar por qué. Vuelve como si nada hubiera pasado esperando que el gesto hable solo. Y las personas a su alrededor interpretan eso como frialdad o como orgullo, cuando en realidad es la única forma de pedir perdón que el colérico sabe dar sin sentir que se rompe por dentro. Si tienes un colérico en tu vida y alguna vez te has preguntado por qué exige tanto, esta parte es para ti. Porque la respuesta no es la que probablemente crees. No exige para controlar. No exige para demostrar que tiene razón. No exige porque disfrute del conflicto, aunque a veces parezca que sí. El colérico exige porque tiene una visión de cómo podrían ser las cosas que los demás no siempre pueden ver. Una imagen clara de lo que es posible. Y cuando la realidad no llega a eso le resulta difícil quedarse callado. Cuando le pide más a alguien no es porque lo desprecie. Es porque ve en esa persona algo que esa persona todavía no se ha permitido ver en sí misma. Cuando señala lo que está mal no es para destruir. Es porque genuinamente cree que puede mejorar. Que todo puede mejorar. Que conformarse con menos de lo posible es rendirse, y eso su naturaleza no lo acepta. El problema es que esa visión,
cuando no viene acompañada de paciencia para explicarla, llega como crítica, como presión que aplasta en lugar de motivar. Y el colérico termina siendo malinterpretado no por lo que quiere sino por la velocidad a la que lo quiere. El colérico no necesita que lo suavices. No necesita que le pidas que sea menos intenso, menos directo, menos exigente. Necesita que alguien vea la diferencia entre su intensidad y su intención. Porque detrás de la persona que más incomoda casi siempre hay alguien que se preocupa profundamente por cómo podrían ser las cosas. Que no sabe ser indiferente porque su naturaleza no se lo permite. Que exige no porque quiera hacerte sentir mal, sino porque genuinamente no puede dejar las cosas como están cuando sabe que podrían ser mejores. Si eres colérico, tu intensidad no es tu defecto. Es lo que te mueve. Y lo que te mueve necesita dirección, no silencio. Si tienes un colérico en tu vida, no te quedes con lo que ves en la superficie. Pregúntate qué está viendo que tú todavía no puedes ver. En esta serie vimos 4 temperamentos, 4 mundos distintos, pero probablemente ninguno te describió del todo. El melancólico que siente todo con una profundidad que el mundo confunde con frialdad. El sanguíneo que busca conexión real detrás de todo el ruido que genera. El flemático que carga en silencio lo que nunca aprendió a pedir que le ayudaran a sostener. Y el colérico que exige tanto no porque quiera controlar sino porque ve algo que los demás todavía no llegaron a ver. Nadie es un solo temperamento puro. La mayoría tiene uno dominante, el que aparece primero y el que más define cómo reaccionan. Pero casi siempre hay rasgos de los otros 3 mezclados en distintas proporciones. Tal vez eres principalmente melancólico, pero con suficiente colérico para defender lo que crees. O flemático con una chispa de sanguíneo que aparece cuando estás con las personas correctas. Esa mezcla no es una contradicción. Es lo que te hace específicamente tú. Y entender cuál es tu combinación es una de las formas más honestas de conocerte a ti mismo que existen. Porque los temperamentos no son cajas donde meterse. Son espejos que muestran algo que siempre estuvo ahí. Y lo que ves en ellos depende de qué tan dispuesto estás a mirar. Aquí puedes ver lo que nadie ve. Miró. Nos vemos en la próxima.